Buen día, profesor. Yo soy la alumna Leslie Ivana Zárate Lozada y a continuación le hablaré acerca de varios temas de la unidad 1. Para empezar, acerca de los 10 antecedentes más importantes del derecho procesal del trabajo. El primero ocurrió en 1911, en donde Francisco I. Madero creó un departamento del trabajo, el cual se encargaba de resolver problemas obrero-patronales. El objetivo de este era que a partir de la conciliación se impartiera justicia a los trabajadores. El segundo fue en 1915. El gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, a través del Congreso del Estado, crea los consejos conciliatorios, dándole así el carácter de obligatoriedad a la conciliación. Esto fue con el fin de resolver los conflictos entre los trabajadores y patrón. Esta organización funcionó desde 1917 hasta 2019 y todo ese tiempo se llamaron Juntas de Conciliación y Arbitraje. El tercero fue la creación del artículo 123 constitucional el 5 de febrero de 1917. Esto hizo que se elevaran los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, con el objeto de reivindicar dichos derechos y resolver los conflictos laborales. En la fracción 20 de este artículo se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, integradas por un representante del trabajador, del patrón y del gobierno. El cuarto fue en 1918, mediante el Congreso del Gobernador de Veracruz, Juan S. Millán, se crea la primera ley laboral en su entidad y la primera en su género en todo el país. Esta hablaba de la contratación, del contrato colectivo, del derecho a huelga, de la jornada del trabajo, del salario mínimo, etc. Es decir, contemplaba lo sustantivo como lo adjetivo. El quinto fue en 1927. Debido a las controversias laborales en empresas de la misma rama industrial ubicadas en distintas entidades federativas, generaron conflictos de competencia. Cada estado es autónomo y para resolver estos conflictos se crea la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal. Se establecen las dos grandes competencias para resolver conflictos obrero-patronales, tanto federal como local. El sexto antecedente fue en 1931, en donde se promulga la Ley Federal del Trabajo y entra en vigencia el 18 de agosto de ese año. En ese momento, como lo menciona la fracción 10 del Congreso de la Unión, es el único en expedir las leyes reglamentarias de trabajo en el artículo 123, quitando la facultad a los estados y en consecuencia se derogan todas las posiciones, leyes y reglamentos que existían en las entidades federativas. Sobre el procedimiento ordinario se da en 4 audiencias. La primera es de conciliación, la segunda de demanda y excepciones, la tercera de ofrecimiento y admisión de pruebas y la cuarta de desahogo de pruebas. El séptimo fue en 1970, en donde se promulga la nueva Ley Federal del Trabajo, vigente desde el 1 de mayo de ese año. Se logra un gran avance en la parte sustantiva y adjetiva. Se contempla el pago de aguinaldo, la prima de antigüedad, que en ese entonces fue de 12 días de salario, el derecho a la vivienda a través del Infonavit, entre otros. Y acerca del procedimiento ordinario se reduce a 3 audiencias. El octavo fue la reforma procesal de 1980, que entra en vigor el 1 de mayo de ese año. El desarrollo del procedimiento ordinario se reduce a 2 audiencias. La primera se dividía en 3 etapas: ofrecimiento y admisión de pruebas, conciliación y la última de demanda y excepción. Y la segunda audiencia era de desahogo de pruebas. A pesar de ser menos etapas, incrementaron los años para resolver los conflictos laborales. Se pretendía lograr el principio de concentración, el cual consiste en lograr el mayor número de actos procesales en una sola audiencia, con el fin de hacer el trámite expedito. Sin embargo, no se logró y como consecuencia está el siguiente antecedente, que es el noveno. Esta fue la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012. Se modificaron alrededor de 400 artículos de la Constitución, pero casi ninguno benefició a los trabajadores. Mencionaré uno que sí fue en beneficio teóricamente, que fue el artículo 502, en donde menciona que en caso de muerte del trabajador, el patrón indemnizará con 500 días de salario al beneficiario del trabajador, siempre que éste no esté bajo régimen del Seguro Social. Se vuelven a establecer 3 audiencias en el procedimiento ordinario. La primera se divide en 2 etapas, que son de conciliación y demanda y excepción. La segunda audiencia es de ofrecimiento y admisión de pruebas y la tercera de desahogo de pruebas. Aún así, no se acabó con el retraso para impartir justicia laboral
y se siguieron acumulando asuntos laborales, tanto federales como locales. Y por último está el 10º antecedente, que fue la reforma del 1 de mayo de 2019. Fue una reforma de la Ley Federal del Trabajo, en donde se modificaron temas de fondo, y desde 1970 no se habían hecho cambios tan trascendentales. Se crearon los tribunales federales y locales, federales dependientes del Poder Judicial de la Federación y locales dependientes del Poder Judicial de los estados, y a consecuencia de la creación de los tribunales desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. En lugar de los representantes del trabajador, patrón y gobierno, ahora quien resolvería sería un juez en compañía de su secretario. Se crea el Centro Federal y Registro Laboral con importantes aportaciones en los sindicatos y asociaciones, ya que tendrán que demostrar ante el Centro Federal que en verdad representan a los trabajadores que formarán parte de su sindicato, así como también se harán cargo del procedimiento de conciliación obligatoria a nivel federal. Se crea un nuevo procedimiento, como ya mencioné, que es de conciliación obligatoria, el cual menciona que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el procedimiento de conciliación obligatoria. El procedimiento ordinario se reduce a 2 audiencias, pero ahora se llaman la primera audiencia preliminar, y la segunda, audiencia de juicio. La audiencia preliminar tiene como objetivo depurar el procedimiento, en donde dentro de 5 días hábiles siguientes dictará la sentencia. Un punto que es importante resaltar aquí es que en la actualidad la ley da el instrumento jurídico necesario en comparación de la reforma de 1980, en la cual era muy tardado el proceso, ya que no tenían este instrumento. Ahora la conciliación será obligatoria, por más que se promueva ante los tribunales laborales. Si no han gastado el procedimiento judicial ante los centros de conciliación, no se les dará trámite. Con esto se espera que el 60% o más de los asuntos ante los centros de conciliación se terminen. Ahora hablaré acerca de la definición del derecho procesal del trabajo. Alberto Truba Urbina define el derecho procesal del trabajo como el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. De esta definición son relevantes los siguientes puntos: la parte donde dice conjunto de normas jurídicas y regulan la actividad jurisdiccional. Esto aplica en general al derecho, pero lo que se enfoca solo al derecho procesal del trabajo son los siguientes elementos que menciona: para el mantenimiento del orden jurídico y económico, así como las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Ahora hablaré acerca de algunas fuentes formales y de las fuentes especiales. Las fuentes formales se encuentran contempladas en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, y algunas de estas son la Constitución Política de México. Esta es la norma de mayor jerarquía y más esencial del país. El artículo 123 habla sobre las garantías sociales de los trabajadores. En este menciona los derechos mínimos que tienen los trabajadores. Se denominan garantías sociales. Más disposiciones se ven en los siguientes artículos constitucionales. El artículo 3, fracción séptima, establece el régimen laboral para las relaciones entre instituciones de educación superior, autónomas y sus trabajadores. El artículo 5 establece el derecho de los mexicanos que son preferidos a los extranjeros para los empleos, cargos o comisiones gubernamentales. Los trabajadores no podrán ser requeridos de sus servicios sin su consentimiento y sin la paga justa, a excepción del trabajo impuesto por pena por la autoridad judicial. El artículo 73, fracción décima, habla sobre la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. El artículo 115, fracción octava, establece el fundamento para la regulación de relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Es decir, cuando los trabajadores son despedidos por el patrón, que es el gobierno, promoverán su demanda en todo caso de que así lo decida el trabajador, en los municipios donde haya un tribunal de arbitraje municipal y no en los tribunales laborales. El artículo 116, fracción sexta, establece el fundamento para la regulación de relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. En este caso se promoverá la demanda en el Tribunal de Arbitraje del Estado.
Acerca de las fuentes especiales son el contrato colectivo de trabajo, contrato ley, reglamento interior de trabajo y las relaciones colectivas de naturaleza económica. Las dos primeras contienen mayores prestaciones económicas y reglamentarias que benefician a un determinado grupo de trabajadores con su patrón, es decir, que no es para todos. Así como el reglamento interior de trabajo contiene disposiciones administrativas que benefician a un determinado grupo de trabajadores. Por ejemplo, si en el reglamento indica que tienen 15 minutos de tolerancia para ingresar, un derecho a donde ingerir sus alimentos, entre otros. Las relaciones colectivas de naturaleza persiguen el embargo y el remate de los bienes y de igual forma solo benefician a cierto número de trabajadores. Ahora hablaré acerca de 6 generalidades del derecho procesal del trabajo. La primera es proceso y procedimiento. Porras y López proporciona una clara distinción entre proceso y procedimiento. Define como el proceso como una relación que es principio o idea jurídica directriz y define al procedimiento como la realización plena, completa y sucesiva de los actos jurídicos del proceso. El proceso es un sistema para el desarrollo de la actualidad jurisdiccional, en tanto el procedimiento es la forma real, concreta y material del desenvolvimiento del proceso. La segunda generalidad son las partes del proceso. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 689, establece que son partes en el proceso las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso, que ejerciten acciones u opongan excepciones. Las personas físicas son los trabajadores y las personas morales son los sindicatos. Estas ejercitan acciones y se les denomina actor. Las personas físicas también son los patrones y las personas morales las empresas. Estos oponen excepciones y se les denomina demandado. Las personas físicas morales que acrediten interés jurídico se les denomina terceros interesados. La tercera generalidad, capacidad y personalidad jurídica. Todos los trabajadores tienen derecho de intervenir en un juicio, promover y también la capacidad para ejercerlo. Los trabajadores que sean menores de edad de 16 a 17 años tienen capacidad para comparecer a un juicio sin ninguna autorización, pero en caso de no estar asesorados, el Tribunal Laboral solicitará la intervención de la Procuraduría del Trabajo para que lo asesore. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y el apoderado acreditará su personalidad mediante poder notarial o carta poder. Los abogados deberán acreditar su personalidad jurídica mediante su cédula profesional y quien cuente con carta pasante deberá ser vigente y expedida por la autoridad competente. Los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación por la autoridad registradora donde haya quedado inscrita la directiva del sindicato. La personalidad jurídica se encuentra establecida en el artículo 692, la cual menciona que los tribunales laborales podrán acreditar la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones o confederaciones, siempre que en los documentos exhibidos se llegue al convencimiento de que representa a la parte interesada. Los trabajadores, patrones y organizaciones sindicales podrán otorgar por competencia previa. La cuarta generalidad son competencias. De la autoridad que imparte justicia laboral prevalece la del artículo 123, fracción 31, en el apartado A constitucional, y también lo reglamentado en el artículo 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 527 menciona que la aplicación de las normas de trabajo corresponde al Tribunal Federal y ve los conflictos industriales de empresa. Corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conocer actos y registros de todos los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo de los sindicatos, exclusivamente de estos dos aspectos. El artículo 529 menciona que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, que son los tribunales laborales estatales. Como quinta generalidad tenemos a los términos procesales. Pallares establece la distinción entre término y plazo procesal. El término expresa el día y hora en la que debe efectuarse un acto procesal. El plazo procesal es un conjunto de ideas dentro del cual pueden realizarse válidamente determinados actos. Existen términos en los artículos 773 y 78 y las reglas son 3. En primer lugar, los términos comenzarán a correr al día siguiente en que se surta efectos la notificación y en ello se contará el día del vencimiento. En segundo lugar,
en los términos no se contarán los días en que el tribunal deja de actuar, esto conforme al calendario laboral. Y por último, si la realización de la práctica de un acto procesal o ejercicio de un derecho no tiene fijado un término, este será de 3 días. La última generalidad son las figuras jurídicas relativas al tiempo. Estas son la caducidad, prescripción y preclusión. La caducidad se equipara al desistimiento de la acción, o sea que las partes que no hayan promovido nada en un término de 4 meses en la audiencia. La prescripción se basa en los siguientes términos. El primero es de 30 días para rescindir el contrato. El segundo es de 2 meses para aceptar la acción de indemnización por despido injustificado. Y el tercero es de más de 1 año para el cobro de prestaciones económicas. Hay que recalcar que la caducidad y la preclusión se dan dentro del procedimiento y la prescripción se da fuera del procedimiento. Ya por último hablaré sobre las formas jurídicas de la notificación. Para empezar, estas son la notificación, la citación y el emplazamiento, las cuales se encuentran en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. La más importante es la notificación. Esta es el acto jurídico que utilizan los tribunales laborales para comunicarse con las partes y en un supuesto caso a terceros extraños. Hay diferentes tipos de notificación. Las personales son para varios casos que mencionaré y se harán en el domicilio señalado en autos. La primera notificación se hará conforme a las normas, o sea que el actuario se fijará que la persona que debe ser notificada sí está establecida en la dirección señalada en autos para hacer la notificación. Las partes en su primera comparecencia deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o en el tribunal competente. Las notificaciones por oficio se hacen a las autoridades, tratándose de dependencias y organismos públicos. Esta notificación también puede ser por boletín o lista impresa electrónica. Las notificaciones por boletín se fijarán y se publicarán en el local y órgano jurisdiccional en un lugar de fácil acceso y visible, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación o de los poderes de las entidades federativas. La notificación por correo electrónico se hace a las partes que expresamente así lo soliciten y que hayan obtenido previamente la firma electrónica. La citación. Este es el acto jurídico del conocimiento de un testigo o perito, un acuerdo en el que se haya ordenado la práctica de una diligencia. No va dirigido a las partes, sino al testigo o al perito, con los siguientes requisitos: la autoridad que cita, la persona que se cita, el día y la hora de la cita y el objeto de la cita. El emplazamiento. Este es el llamamiento o juicio al demandado. Como consecuencia, es el acto jurídico por medio del cual el tribunal establece la relación procesal con el demandado. A continuación hablaré de 5 tipos de incidentes, que son de trámite genérico, los cuales están mencionados en el artículo 772. Se entiende por incidentes de previo y especial pronunciamiento a aquel que suspende la tramitación del proceso. En la audiencia preliminar se verán la procedencia o improcedencia de los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, a excepción de los incidentes que se tramitan como incidentes de previo y especial pronunciamiento, como lo son la nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusa. El incidente de nulidad tiene como efecto que en caso de ser procedente, quede nulo todo lo actuado. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida solo surtirá efectos como si estuviese hecha de conformidad a la ley. En este caso el incidente de nulidad se promueva, se desecha. El incidente de competencia tiene como efecto que en caso de ser procedente se remite de oficio a la autoridad competente. El incidente de personalidad tiene como efecto que en caso de ser procedente se resolverá sobre la legitimación procesal en la audiencia preliminar. El incidente de acumulación tiene como efecto que si se declara procedente, la acumulación del juicio reciente se acumulará al más antiguo en los procesos de trabajo que se encuentren en trámite. Ante los tribunales procede la acumulación de oficio o a instancia de partes. Y por último, el incidente de excusa tiene como finalidad que la autoridad encargada de impartir y administrar justicia laboral no tenga relación consanguínea o de amistad con alguna de las partes, y si existe, deberá de excusar de conocer las controversias laborales bajo la sanción que les impone la Ley Federal del Trabajo. Eso es todo. Gracias por su atención.